Mis buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días con todos los que han ingresado ya, que son Angelina, Braulio, Fabricio, Yeslin, Valentina, Angelina, otra vez, bueno, Romina. Mis buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Ahí, muy bien. ¿Listos ya para la clase? Muy bien, chicos, vamos a ver. ¿Ya está? Buen día, Miss. Buenos días, Angie, Yupanqui, ¿qué tal? ¿Cómo están? Johan. Muy bien, chicos. A ver, ya estamos completándonos ya en el ingreso. Muy bien, Fabricio, Yeslin, Valentina, Angelina, Johan, si pueden abrir sus cámaras. Hay algunos que están con cámara doble. A ver, no sé, creo que les ayuda bastante estar uno en cámara, seguro celular y no sé, para conservar la cámara. Pero si no lo vamos a ver, Angelina, si no te vamos a ver físicamente, no creo que te valga tener dos cámaras donde vemos dos pantallas, uno con nubes y la otra con negro. Bueno, no ayuda mucho, ¿no? Vamos a ver. Listo. Gracias, Angelina. Vamos, Yeslin, Valentina y Johan. Ok, vamos a ver. Es difícil hablar con la pared, ¿no? A veces yo veo ahí, no veo cuáles son sus reacciones. Johan, ¿qué pasó con la cámara? ¿No vas a tener cámara? A ver, si tratamos de abrir la cámara, pues bueno, a algunos se nos hace difícil, ¿no? Tener la cámara abierta porque estamos con el celular, no sé qué es lo que pasa. Visita no va a poder abrir cámara porque si abre le bota de Zoom. No está ahorita, está en la selva ahorita, Johan. Ah, ya, muy bien, está bien. Johan, muy bien. Pero trata de comunicarte porque va a ser difícil ver de que estés levantando la mano cuando quieras intervenir. Bueno, Johan, ya. A veces por ahí, por ese lado, sufre las consecuencias de que el Internet no es tan nítido, ¿no? Como en otras zonas. Muy bien, vamos a ver, chicos, vamos a ingresar entonces a presentarles el día de hoy qué vamos a trabajar. Pues hoy tenemos el curso de comunicación para segundo de secundaria. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar antes haciendo algo de calentamiento, bueno, de un poco de relax. Y vamos a ver, para no olvidar el juego de los limones, vamos a comenzar a ver, pero espero de que lo hagan rápido, en forma dinámica. Ni bien te toca, pues pronuncia así de frente, se lo pasa la pelota a otro compañero, ¿no? Para que el otro, para ver si el otro compañero ha estado atento o no. Muy bien, veamos chicos. Braulio será el 1, Angie 2, Romina 3, Fabricio 4, Luis 5, Rafael 6, Randy 7, Angeli 8, Slim 9, Valentina 10, Johan 11 y María Paz 12. Atentos, chicos. Si te toca el número para que de una vez lo puedas decir los limones y pasarlo rápidamente a tu compañero, ¿ya? Sino que no se pierda la cadena. Muy bien, comienzo yo. 0 limones, medio limón, 3 limones. 3 limones, medio limón, 5 limones. 5 limones. Hay un número 5 que se ha quedado pensando qué limones está pensando, creo que en los limones físicos. ¿Qué pasó? Luis, te tocó tú el número 5 tienes. ¿Qué pasó? Misito, no había escuchado. Sí, ya te había visto que te has quedado dormido tú por ahí. Bueno, rompiste la cadena. Siempre hay alguien, ¿no? Que se queda por ahí con
teniendo ensoñaciones con los ojos abiertos. Bueno, a despertar, Luisito. Bueno, vamos a entrar a la clase del día de hoy. Mira, nos hemos quedado solamente con 2 compañeros de haber participado. Bueno, observamos las oraciones. Les presento una serie de oraciones distribuidos en 3 cuadros. Las 3 primeras oraciones están de color rojo. Mira, dice, alguien abrió la puerta. Los niños salieron a jugar al jardín. Tú sabes de lo que te hablo. Son 3 oraciones distintas. Veamos las de abajo. Vamos al cine mañana. Se fue después de mediodía y por fin llegaron. ¿Por qué estarán de color azul y distribuidos después? Serán oraciones, de hecho todas son oraciones diferentes, pero ¿por qué están distribuidas unas en un grupo, otras en un grupo? Veamos. En el tercer cuadro tenemos 2 oraciones. Dice, el vidrio fue roto por los niños. Otra oración, el alumno es felicitado por el profesor. Pero también se puede decir, los niños rompieron los vidrios. ¿Será igual? El profesor facilita al alumno. Hay otras oraciones que están dichas así. Lucas pegó un grito cuando los vio. La tienda fue asaltada esta mañana. Luego dice, el rey y la reina saludaron desde el palco. Los edificios y las casas se construyen de la misma forma. Les pregunto, chicos, ubiquemos. Veamos las preguntas. Nos ayudamos. ¿De quiénes se hablan en cada oración? Vamos a comenzar a subrayar. En las primeras oraciones donde dice, alguien abrió la puerta. ¿Me pueden decir, chicos, de quién se está hablando en ese caso? De una persona. ¿Cuál es la persona? Si alguien, ok, es alguien. De aquí se está hablando, ¿no? Perdón. Vamos a ver. Entonces subrayamos. Me van diciendo quiénes son las personas en cada oración, ¿ya? Los niños salieron a jugar al jardín. ¿De quién se está hablando en esa oración? De los Niños. niños. Ok, de los niños, correcto. Veamos. Tú sabes de lo que te hablo. ¿De quién se está hablando aquí? De tú. De tú, correcto. Ok, vamos a ver. En la segunda oración. Vamos al cine mañana. ¿De quién se está hablando? Vamos. ¿De nosotros? De nosotros, correcto. ¿Y cómo sabes? Porque Ahí estoy no diciendo que figura, vamos. ¿no? Ahí no ¿Vamos? figura. ¿Por el vamos? Por el vamos, ¿no? Ahí te das cuenta que a pesar de que no está escrito, sí se sabe quién es la persona, ¿no? O quién es el que hace esa acción. Cuando digo, se fue después de mediodía. ¿De quién se está hablando? De él. De él, correcto. Se está hablando de él. Muy bien. Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Se está hablando de él. Y por fin llegaron. ¿De quiénes están hablando? De ellos. De ellos o de ustedes, ¿no? Correcto. De ellos. O de ustedes también, ¿no? Listo. Vamos con el otro grupo de oraciones. Si dice, el vidrio fue roto por los niños, ¿de quién se está hablando? De los niños. De los niños. Mira, a pesar del orden, uno no se da cuenta de que esa oración se refiere a qué, de quién se está hablando en esa oración. De los niños, no se está hablando del vidrio, ¿no? Otro, el alumno es felicitado por el profesor. El ¿De qué alumno. se está hablando? El alumno
¿Del alumno o del profesor? ¿De los dos? ¿De los dos? Miss del alumno. ¿De quién se está hablando? De que el alumno. Que el alumno Profesor, está... así que el alumno. Entonces, en este caso. Y veamos el reverso. Los niños rompieron los vidrios. ¿De quién se están hablando? De los vidrios. De los vidrios. Ajá, vamos a ver. Y cuando digo el profesor felicita al alumno, ¿de quién se está hablando? Del profesor. Ah, en este caso se está hablando del profesor, ¿no? Que es al revés. Ustedes al otro lado me han dicho del alumno. Vamos a ver. Lucas pegó un grito, perdón. Lucas pegó un grito cuando los vio. ¿De quién se está hablando? ¿De Lucas? De Lucas, ¿no? Correcto. La tienda fue asaltada esta mañana. ¿De quién o de qué se está Miss de la hablando? tienda. La De tienda. la tienda, correcto. Ok. El rey y la reina saludaron desde el palco. ¿De quiénes o de quién se está El hablando? rey y la Del reina. rey y la De reina. los dos, ¿no? De tanto del rey y de la reina. ¿Y los edificios y las casas se construyeron de la misma forma? ¿De ¿De quiénes los se está edificios y las hablando? casas? De los edificios y las casas. ¿Qué serán todo lo que hemos subrayado, saben ustedes? ¿O lo que hemos ¿Miss el sujeto? identificado? Correcto, todo lo que hemos subrayado ahí en esas oraciones, hemos identificado solamente al sujeto, ¿no? Correcto. Resolvamos las siguientes preguntas que tenemos aquí abajo. Veamos, ¿de quiénes se hablaban? Ya hemos visto. ¿Por qué estarán agrupadas las oraciones? Se han preguntado. Mira, ¿por qué estaremos agrupando estas en color azul, estas en color rojo, estas en color... les pregunto, ¿habrá una sola clase de sujeto? No, Miss, hay varios. Hay varios, ¿no? El primero ustedes lo pueden identificar. ¿Cómo está el sujeto? ¿Saben cómo se llama ese sujeto que aparece dentro de la oración? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama el sujeto que no aparece dentro de la oración, pero se sobreentiende que está ahí? El sujeto tácito. Correcto. Cuando hay, entonces estamos viendo de que hay sujetos tácitos. Cuando aparece en la oración, se escribe dentro de la oración, se pronuncia dentro de la oración, se llaman sujetos expresos, porque lo estamos expresando. En cambio, cuando no aparecen, y eso es frecuentemente en el castellano, en el inglés sí tengo que ponerlo al sujeto, ¿no? Pero en el castellano tenemos la cualidad de que tenemos un sujeto tácito, es decir, sobreentendido. ¿Por qué se le llama sobreentendido? Porque a través de la misma oración, como dice Braulio, ¿cómo sabes que es nosotros? Por el verbo, ¿no? Vamos, dice, por la conjugación del verbo. Vamos al cine mañana. Yo me puedo dar cuenta qué persona está haciendo, no hay necesidad de que esté ahí. Sí, entonces, en el castellano tenemos oraciones donde el sujeto puede estar tácito o el sujeto puede estar también expreso. Los de rojo son expresos y los de azul son tácitos. ¿Se refiere, tiene alguna relación? Sí, en que uno aparece y el otro no, ¿no? Dentro de las oraciones. ¿Y qué pasa con los sujetos que están aquí en el medio? Cuando digo, el vidrio fue roto por los niños. Y cuando digo directamente, los niños rompieron los vidrios. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? Cuando digo que los vidrios fueron rotos por los niños. Y cuando digo, los niños rompieron el vidrio. El mensaje es igual, pero ¿qué pasó? A este tipo de sujetos se le llama sujeto, los primeros son sujetos pasivos. ¿Por qué? La acción no lo están haciendo, perdón, la acción, el sujeto no está haciendo directamente la acción, ¿no?
como decir, los niños rompieron los vidrios. Aquí la acción está recibiendo directamente el sujeto, ¿no? En cambio acá se le llama sujeto pasivo porque no recibe la acción directamente. El vidrio fue roto por los niños, ¿no? Aquí el sujeto está haciendo la acción, pero la acción no está recayendo directamente en los niños, sino la acción está recayendo en el objeto. Pero ¿por quién fue hecho? Por los niños. En este caso se dice que es un sujeto pasivo, ¿ya? A pesar de que es la persona quien ha realizado la acción, no se le presenta como una acción directa a ese sujeto. Por eso se le dice pasivo. En cambio aquí sí notamos directamente quién hizo la acción. ¿Quién hizo? Los niños, ¿no? Porque los niños rompieron los vidrios. A esa acción, a ese sujeto, se le llama sujeto activo, porque realmente se nota directamente que la acción, el verbo, está recayendo en ese sujeto. En cambio aquí vemos, Lucas, a diferencia que acá dice el rey y la reina. ¿Qué ven? En las dos primeras oraciones, ¿cuántos sujetos hay? ¿Cuántos sujetos hay en esas oraciones? En las primeras oraciones de color rojo. Uno, ¿no? Un solo sujeto está haciendo la acción. En cambio, en las siguientes oraciones hay dos, ¿no? Hay más de uno. La rey y la reina, los edificios, por ejemplo, los edificios, los monumentos y las casas, por ejemplo, podría poner. Entonces, vemos que es diferente, ¿no? Es diferente hacer una oración con un solo sujeto, diferente de hacer con dos sujetos o más de dos. Pues eso adquieren un nombre. Pues la oración que está compuesta por un solo sujeto se llama oración simple o sujeto simple. Y cuando van más de uno se llaman sujetos compuestos porque ya va más de uno. Mire, un solo sujeto puede tener diversos tipos y yo lo puedo utilizar en diversas circunstancias. ¿Cuál creen que será el tema de hoy? El sujeto. Mira, el El tipo de sujetos. sujeto, correcto. Hoy vamos a analizar, no solamente el sujeto tiene clases, también vamos a identificarlo cómo se puede descubrir dónde está el sujeto en una oración, ¿no? ¿Cómo lo descubro si a veces no va a estar el sujeto ahí? ¿Cómo va a estar el sujeto si el sujeto va a ser activo en algunos casos y otras veces pasivo? Entonces, ¿cómo sé que en mi oración está presente o no está presente el sujeto? ¿No? Pues hoy el tema es justamente que vamos a utilizar las diversas clases de sujeto y también los distintos elementos. El sujeto tiene elementos que son núcleos y modificadores. ¿Para qué? Para elaborar textos adecuados y coherentes, ¿ya? Entonces, yo puedo elaborar un texto donde no hay necesidad de nombrar al sujeto, ¿no? Porque ahí está apareciendo mi sujeto en forma tácito. Mira, me ayuda también saber para poder expresarme mejor. Muy bien. Veamos entonces, hoy vamos a conocerlo al sujeto en toda su dimensión. Vamos a conocer como si fuera la persona, ¿no? Primero les digo qué es un sujeto. Pues es una palabra o conjunto de palabras que van a designar ¿a qué? A personas, animales y cosas, ¿ya? Por eso la pregunta se le hace quiénes son o qué es, porque no solamente va a designar a personas, también pueden ser animales y cosas. Son las personas y animales o cosas que hacen determinadas acciones, es decir, la acción del verbo va a recaer sobre el sujeto, ¿ya?
siempre la acción del verbo va a recaer sobre el sujeto, ya sea, por ejemplo, sabemos que el verbo no solamente son acciones, también son estados o sentimientos. Estados, cuando hablo de está o es, ¿no? Con el verbo está o es. O de sentimientos, por ejemplo, llora, llora, está triste, ¿no? Todos esos también manifiestan, esos son verbos, ¿no? Por eso que me dicen, recuerden que el sujeto son las personas, animales o cosas que va a recaer la acción del verbo. ¿Quiénes hacen esos verbos? ¿Quiénes van a hacer las acciones del verbo? Solo el sujeto. El predicado no hace nada de eso. Entonces yo tengo que buscarlo al verbo y preguntar, ¿quién ha hecho o qué hace tal cosa? ¿No? ¿Quién o qué? El perro ladra. ¿Quién ladra o qué ladra? El perro. Yo ya identifiqué al sujeto. Por eso aquí te dicen el método para hallar el sujeto en forma tradicional es ubicar al verbo principal de la oración, ¿no? Cerciorarte que ese es el verbo principal, el que sea un verbo personal. ¿Qué quiere decir el verbo personal? Es el verbo que está conjugado. ¿Por qué hablo del verbo principal? Por ejemplo, cuando digo he dicho, la palabra he no es el verbo principal, ¿no? Es el verbo que depende del tiempo en que está, le está acompañando. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo dicho. Entonces, ahí a ese verbo le tengo que hacer la pregunta. ¿Quién ha dicho? Pues la respuesta será o qué ha dicho será no el verbo. Diré el sujeto. Veamos aquí, me dan esta oración. Ese ladrón fugó de la cárcel. Yo identifico al verbo principal, es fugó. Ese es el verbo. Ahora yo le hago la pregunta al verbo. ¿Quién fugó? Saldrá ese ladrón, ¿no? Ese es el sujeto, entonces. En la otra oración, a ella le gusta la mandarina. Ah, yo tengo que preguntar. No preguntaré. Esto aquí aparece el verbo, diré, aparece el sujeto en forma pasiva, porque no está haciendo directamente la acción. Por eso pregunto, ¿qué le gusta a ella? Le gusta la mandarina. Ah, yo puedo decir, entonces, ¿a quién le gusta la mandarina? No, porque ahí la acción no está recibiendo directamente, no está haciendo la acción directamente el sujeto. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque, de hecho, el sujeto no está ahí directo, no está presentándose directo. Hay un enlace de la palabra a. Entonces, eso no puede ser el sujeto. ¿Ya? Eso de frente me hace tomar en cuenta de que esa oración está utilizando un sujeto pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguro el sujeto no está haciendo directamente la acción. Por eso que encuentro esta palabra a. De hecho, ninguna persona ni animal puede hacer la acción cuando tiene ahí ese enlace, a ella. Cuando me dicen a ella, me doy cuenta que está recayendo una acción sobre eso, ¿no? Entonces esa no es el sujeto, ¿ya? Por eso, ahí no se equivoquen. En este caso, el sujeto, mira, estaba al final, ¿no? No estaba al comienzo. Eso te hace ver de que tú tienes que observar bien la oración para, en este caso, esa oración está utilizando un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque no está haciendo directamente la acción, por eso que incluso no está adelante, ¿no? Dice, a ella le gusta la mandarina. En otras palabras, la mandarina le gustaba a ella o le gusta a ella. Así debería de haber sido, ¿no? Pero aquí el sujeto está siendo pasivo, por eso ese tipo de oración. Pero ¿cómo te das cuenta? Por este término, este enlace que comienza. Nunca el sujeto podría comenzar así, ¿no? A ella.
¿Qué idea te da ese a ella? Que está recayendo una acción sobre ella, ¿no? No es la que está haciendo la acción. Entonces, esa no es el sujeto. Por eso la pregunta, ¿qué le gusta a ella? La mandarina. Ese es el sujeto, la mandarina, no es a ella. ¿Ya? Hasta ahí les estará surgiendo alguna pregunta. En este caso dice, juegan felices en el parque. Uy, aquí no está el sujeto. Porque si yo me hago la pregunta, ¿quiénes juegan? Pero yo me recuerdo que hay un sujeto tácito, sobreentendido, ¿no? ¿Quién juega? Pues yo puedo deducir, de acuerdo al verbo, que ellos o ellas son las que juegan. En ese caso, el sujeto está tácito. Entonces, chicos, en primaria ustedes sabían, ¿no? Ah, el sujeto siempre va a estar adelante. No es cierto, el sujeto no siempre está adelante, ¿ya? Y el sujeto tiene diversas formas, ya estamos viendo, ¿no? Hay el sujeto activo, donde esencialmente la actividad se nota que lo hace, o el sujeto pasivo que va a recaer en él, no está haciendo directamente la acción, ¿no? Entonces, eso tomen en cuenta cuando les van a buscar al sujeto. Entonces, las preguntas que le hago al verbo es quién, quiénes, si es en plural, o qué, si es objetos o animales, ¿no? Muy bien. Entonces, les recuerdo las clases de sujetos. Estamos viendo que hay sujeto simple, las iniciales es SS, cuando ustedes lo quieran identificar, presenta un solo núcleo. Quiere decir, es una sola palabra, un solo sujeto, ¿ya? Ya sea una persona, ya sea un animal, o ya sea un objeto determinado, ¿no? Objeto quiere decir, puede ser ciudad, algo material, ¿no? Una ciudad, una cosa. Bien, entonces, uno solo es cuando es un sujeto simple. Otro, será compuesto cuando va más de un sujeto, es decir, más de un núcleo. Pues por ahí les estoy hablando más directamente y vamos a saber, núcleo mis, ahora vamos a saber sus partes. Pero hablando en forma sencilla, quiere decir que va a haber más de 2 personas, más de 2 animales, más de 2 cosas. Listo. Así hablando, luego entraremos, ya veremos por qué se le llama núcleos, ¿ya? Veamos. Sujeto expreso, ya les decía, expreso porque se va a escribir, está expresado, se expresa, se dice o se escribe. Ahí está, figurando, ¿no? Pero tácito, cuando no se figura, aparte, tu oración comenzará desde el verbo, ¿no? Comeremos anticuchos. ¿Quiénes comeremos? Nosotros, de acuerdo a la acción que vemos en el verbo. Nosotros podemos deducir, ¿no? A eso se le llama sujeto tácito. Y también hay el sujeto activo, que sus iniciales es SA, sujeto activo. ¿A qué se refiere el sujeto? Cuando realiza la acción del verbo. Es decir, ese sujeto, esa persona, ese animal o esa cosa, está haciendo directamente la acción. Ellas prepararon los anticuchos. Está haciendo directamente la acción, ¿no? Pero les decía, pasivo es cuando va a recibir la acción del verbo. Dice, no realiza la acción del verbo, sino lo recibe. Va a recibir la acción. Por ejemplo, los anticuchos fueron preparados por ellas. Las acciones las está recibiendo, no lo está diciendo directamente que ella lo ha hecho, ¿no? Sino que una acción ya hecha la está recibiendo, no está directamente, no lo plantean como que el sujeto estuviera haciendo directamente la acción y mayormente va al final, ¿no? Siempre el sujeto va a irse al final. En este caso, dice, los anticuchos fueron preparados por ella. Alguien puede pensar, el sujeto son los anticuchos. No, porque los anticuchos no están haciendo esa acción de prepararse, ¿no?
¿Quién ha preparado a esos anticuchos? Ella. Ah, pues lea bien la oración. Dice, los anticuchos fueron preparados por ella. No, no nos está diciendo que los anticuchos fueron preparados, ¿no? O prepararon a ella, no. Ahí la acción está siendo pasiva, ¿no? El sujeto está siendo pasivo, solamente está recibiendo la acción que ha hecho, ¿no? Es al revés. Aquí, en cambio, se nota claramente que el sujeto está haciendo la acción. Tomen en cuenta eso para buscar al sujeto. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Nadie. Pues bueno, callen para siempre. Después van a venir las consecuencias. Veamos. Chicos, veamos que el sujeto tiene partes, ¿no? Uno de ellos es el núcleo del sujeto. Es lo principal, es la palabra principal que tiene el sujeto, porque hemos visto el sujeto, si ustedes lo ven aquí en las oraciones, les presento, miren, alguien, bueno, acá no hay dificultad porque hay una sola palabra, pero aquí los niños, ¿cómo sé cuál de ellos es el sujeto? ¿Cuál sé cuál es la palabra principal, no? Los dos debo subrayar, sí, lo subrayo, pero el sujeto tiene partes, ¿no? Y se habla del núcleo. Pues veamos, ¿cuál es el núcleo entonces del sujeto? Es la palabra principal. Es la palabra principal, decimos. Por ejemplo, ¿no? Y la palabra principal, ¿cómo me doy cuenta cuál es? Siempre va a ser un sustantivo o un pronombre, ¿no? Puedo darme cuenta. Por eso te dicen ahí, es la palabra principal del sujeto. La palabra principal del sujeto es su núcleo, ¿no? Y puede ser un sustantivo o toda palabra que puede cumplir el papel de sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Un pronombre puede cumplir también, ¿no? Cuando digo, ella es buena. ¿Quién es el que hace, quién es buena? Ella. Eso no es un sustantivo, es un pronombre, ¿no? Ya, está haciendo la función entonces. Veamos, ejemplo, digo, en la siguiente oración. Mi tío pinta la fachada de mi casa. Veo aquí. Si yo le hago la pregunta, ¿quién pinta la fachada de mi casa? Mi tío saldrá. Es todo eso. Pero, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuál es la palabra principal? La palabra principal siempre es el sustantivo, nos dice. El sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? Es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Pero si no hay sustantivo, puede ser un pronombre. ¿Por qué? Porque el pronombre reemplaza a un sustantivo. Listo. Por eso que puede ser un sustantivo o un pronombre. Si yo veo mi, no es un sustantivo, ¿no? Mi me está indicando posesión. Pues no, no es un sustantivo, ese es un adjetivo posesivo. Ya. Ese de hecho no es tío. Tío es un sustantivo, claro. Entonces ese es el núcleo de ese sujeto. ¿Ya? En ella, eso, ella nada más es el sujeto. ¿Ya? En jugar es divertido. Aquí, Miss, ¿por qué han puesto de sujeto jugar? ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo, o también es un verbo en infinitivo. Cuando ves un verbo en infinitivo, es decir, no está conjugado. Jugar es divertido, te dice. ¿De qué es divertido jugar? Jugar está desempeñando, entonces, la labor de sujeto. De eso es el que se está hablando, de esa acción de jugar. Ese es el sujeto. ¿Cómo me doy cuenta, Miss? Si eso es verbo, no es verbo. Claro, es verbo, pero está en infinitivo. Quiere decir que no está conjugado. Y cuando no está conjugado, no es la acción que está realizando, sino es el sujeto. ¿Ya? Por ahí, alguna pregunta. Por ejemplo, dormir es saludable. ¿Qué es saludable? Dormir, te va a salir, ¿no? Ese es el sujeto. Dormir es el sujeto. A pesar de que usted sepa
de que dormir es un verbo, pero en ese caso no es el verbo. ¿Por qué? El verbo ahí es el verbo es. Esa es la acción principal, es. En cambio, ¿cómo te vas a dar cuenta en palabras más sencillas? Cuando ese verbo es sujeto, cuando ese verbo está en infinitivo, es decir, está terminado en ar, e ir, pues esos no es una acción, eso es como es un sujeto, de eso se está hablando, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque el concepto del sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Es decir, ¿de qué? ¿De quién o de qué se está diciendo? ¿De qué se está hablando? Ese es el sujeto, ¿no? Muy bien. Y estamos viendo, si es uno, pues eso realmente es el núcleo. ¿Cómo identifico? Que sea un sustantivo, un pronombre o que el verbo esté en infinitivo. Listo. La B. También el sujeto, a pesar también de tener un núcleo, tiene modificadores. ¿Se han dado cuenta en mi tío? Hay dos palabras. Uno es el núcleo y el otro, ¿qué será? ¿Qué será mí? Pues eso es un modificador directo. ¿Y cómo le identifico que sea directo? Porque también hay indirecto, ¿no? ¿Cómo lo identifico? ¿Por qué? Porque son palabras en las que no requieren de un nexo para unirse al núcleo. Aquí tengo tío. No hay nadie, la palabra mi se une directamente al núcleo, ¿no? No hay otra palabra que los una. Directamente las dos palabras están unidas. La palabra mi y la palabra tío están las dos unidas. Solo que mi es núcleo. Diré, tío es núcleo y mi es un modificador, porque puedo decir el tío también, ¿no? Es diferente. Puedo decir la tía o puedo decir ese tío, ¿no? Entonces, esas palabritas que se le están uniendo, mi tío, esa palabrita mi, lo modifica, ¿no? Te está dando la idea de que algo te pertenece, que ese tío te pertenece, porque es diferente de decir ese tío, será cualquiera, ¿no? Ese tío que está por ahí, ¿no? O decir la tía, también me está indicando, lo está modificando dándome que es mujer, no es hombre, ¿no? O el tío de Juan. Cuando digo el tío no sé exactamente a quién pertenece, ¿no? O quién es. Ah, pues entonces, chicos, dense cuenta que cuando veo que en el sujeto tiene más de varias palabras, más de una palabra, yo tengo que ver si esa palabra que va a modificar al núcleo del sujeto va a ser modificador directo o indirecto. Si se le une directamente al núcleo, es un modificador directo. Veamos acá. Dice, la pequeña niña. Para eso primero identifico el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Si es un sustantivo o un pronombre o un verbo terminado en infinitivo, en arerir. Listo. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el sustantivo aquí? ¿Pequeña, la o niña? Díganme ustedes. ¿Cuál es el sustantivo? Pequeña. No. ¿Por qué pequeña? ¿Cuál es de las tres palabras? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál será la palabra principal que se ha nombrado? ¿La pequeña o la niña? Correcto, niña nada más, porque niña es sustantivo. En cambio, pequeña es un adjetivo, ¿no? Es una cualidad. Puedo decir la grande, la gran niña, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo principal? Es la palabra niña, no es pequeña y no es la. Si hubiera así, la pequeña, ahí sí, ¿no? Pero lamentablemente en esta oración te han puesto también la pequeña niña. Aquí niña es el núcleo, es lo principal, es el sustantivo, ¿no? Y mis,
¿qué vendría a ser pequeña y qué vendría a ser la? Las dos palabras se le están uniendo al núcleo de manera directa. Y además, mira, no hay ningún enlace, se le unen la y pequeña, las dos o la pequeña juntas se están uniendo al núcleo. Por ende, se le considera modificador directo una cada una, ¿no? A la y pequeña. Y para que ustedes más científicamente lo sepan por nombre, los modificadores directos son los artículos como la, el, los, mi, los artículos y los adjetivos. Todas las clases de adjetivos, como adjetivos posesivos o adjetivos calificativos como pequeña, grande. Todas esas siempre se van a unir directamente sin ningún enlace que las una. Entonces, esas son modificadores directos. Por ejemplo, acá, los tres señores alegres. ¿Cuál sería su núcleo? ¿De quién se están hablando? ¿De los tres, de los alegres o de los señores? ¿Cuál sería la palabra principal? ¿Cuál sería el sustantivo? Señores, correcto. ¿Y quién le estás modificando? La palabra tres, los y alegres están modificando. Si ven, si este está en el medio, no señores, alegres, directamente está modificándole al núcleo del sujeto. Igual tres, igual los. Todos estos que están alrededor de él, sin ningún enlace, se le une, pues esos son modificadores directos. Miremos acá. Dice, este regalo tuyo. ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Se está hablando de este, de regalo o de tuyo? Regalo. ¿De regalo? Solamente de regalo, ¿no? Solo que las palabras que se le han unido, este y tuyo, lo están modificando. ¿Y cómo? Directamente, porque se le han unido estas palabritas al núcleo sin ningún otro enlace. Miren, se le ha juntado directamente, ¿no? ¿O hay algún enlace? No hay. Por eso se le llama modificadores directos. Para identificar el modificador directo, primero tengo que identificar al núcleo, porque todo lo demás que se le ha juntado es para darle una modificación, ¿no? Lo modifican en cierto punto. ¿Y cómo? Se les llamará directo porque esa palabra se le está uniendo directamente al núcleo. Entonces, si es una sola palabra, de hecho ese es el núcleo del sujeto, no hay más, ¿no? Pero algunas veces mi oración yo le voy a poner algunas otras palabras al núcleo, entonces ahí tengo que ver si es modificador directo o indirecto. Pasamos, reconozcamos al modificador indirecto. El modificador indirecto, al igual que el modificador directo, son palabras que se le van a unir al núcleo, pero mediante un nexo o enlace, ¿ya? Estos nexos pueden ser preposiciones, como la palabra a, sin, para, ¿no? Según, de, etcétera, por, son preposiciones que se les va a unir, ¿ya? Y veamos, el examen de admisión. Ajá. Ubico el núcleo primero, examen. ¿De qué se está hablando? Del examen. Pero resulta que la palabra admisión se les lo está modificando, pero ¿cómo? Estamos poniendo un nexo para que se le una, ¿no? Porque no podemos decir examen admisión, ¿no? Entonces, para unir esta palabra admisión, yo le uno con una palabra, un nexo, es la palabra de, que también es una preposición. Entonces, como le estoy uniendo la palabra que quiero juntarlo con un nexo, viene a ser esa palabra admisión, viene a ser un modificador indirecto, porque directamente no se le puede unir, si no, no tendría sentido, ¿no? Examen, admisión, no puedo decir, ¿no? Tengo que decir examen de admisión. Al poner esa palabra de, ya ese modificador, esa palabra que lo quiero juntar a mis núcleos, los
le está volviendo modificador indirecto. En cambio, la palabra el, que también modifica, ¿no? Me da el sentido de que examen es del género masculino. Entonces, digo, el examen, o podría decir este examen, ese examen, aquel examen, ¿no? Esa palabrita que yo lo voy a unir para modificar al núcleo del sujeto, en este caso es modificador directo. ¿Por qué? Miren, se une directamente, no necesita de ninguna ayuda, de ningún enlace. Por eso que él sí es modificador directo. En cambio, de admisión es un modificador indirecto porque está utilizando una palabra más para unírselo, si no, no tendría sentido ese núcleo, ¿no? Porque no podemos decir examen, admisión, no puede, no se puede. En cambio, tengo que utilizar un nexo para unir a esa palabra, en ese caso es modificador indirecto. Olvídense del predicado, solamente estamos aprendiendo a identificar al sujeto. Por ahí borren al predicado de su cabeza. También hay otro modificador, que es la aposición. Quiere decir que son palabras que se le van a unir a ese sujeto. La oposición, entonces, nos dice, es la palabra o conjunto de palabras que repite el significado del núcleo. Es decir, se une para afianzar. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Mi hermana, entre comillas, la mayor, yo le quiero dar, lo resalto más, ¿no? Afianzo para que entiendan bien quién es mi hermana, la mayor, porque puedo decir la menor, o mi hermana María, para que sepan si yo tengo 10 hermanas, pues tú, para saber de quién estoy hablando, de mi hermana María, de ella te estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, la posición te sirve, son palabras que tú los vas a completar a tu sujeto para dar explicación, para afianzar, para repetir el significado del núcleo, ¿no? Es decir, para darle una característica adicional, ¿ya? Generalmente te van a aparecer entre pausas, es decir, pausas en forma oral. Ahí tú, por ejemplo, dices, mi hermana, la mayor, estoy dando una pausa, ¿no? Para dar esa explicación. Y en lo escrito va a estar entre comas o también, ¿no? Irá solamente unido al sujeto. Veamos. Clases de aposición. Cuando va entre comas, se le llama aposición explicativa. Y va a ir entre comas. Ejemplo. Isabel y Fernando, los reyes católicos, no te están hablando de otros Isabeles y Fernandos, ¿no? Sino los reyes católicos. Por ejemplo, unificaron España. Esto que estoy poniendo entre paréntesis, si tú quieres lo puedes quitar y no pasa nada. Por ejemplo, Isabel y Fernando unificaron España. Solamente esta aposición, esta palabra, lo estás adicionando para dar una explicación, para explicar. Su mismo nombre lo dice, aposición explicativa. Es una frase o una palabra que te está reforzando para que lo puedan entender mejor, ¿no? Igual, Miguel Grau, el caballero de los mares, así se le llamaba, ¿no? Fue un gran héroe. Aquí estoy explicando a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, Huancayo, la ciudad incontrastable, para que lo entiendas mejor, no es otro Huancayo, ¿no? Estoy hablando de la ciudad, porque puede alguien pensar de la calle, ¿no? ¿Dónde se llevó a cabo? En Huancayo, le dices. Y, por ejemplo, en Lima también hay una calle llamada Huancayo. Entonces, pues tú le explicas diciendo la ciudad incontrastable. Ah, ya, estás hablando de la ciudad. Ok. ¿Ok? Para eso también sirve esta aposición. Pero también hay una aposición especificativa. Es cuando tú precisas el significado del núcleo y va unido a este sin comas. Por lo general es un nombre propio. Por ejemplo, yo te digo,
Mi hermana, María, para que la otra entienda cuál de las hermanas será, no, María, Tatiana, no sé, mi alumna de sexto, mi alumna, y digo, de sexto grado a Tatiana, encima hablo así, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, entiendo, ¿no? Entonces, las aposiciones sirven, son palabras que le unes al sujeto para dar una explicación o para especificar a qué se refiere. Cuando notas que es especificativo, cuando va sin comas y mayormente son el nombre de alguna persona, ¿no? Por ejemplo, el profesor Manuel es muy alegre, ¿no? Porque cualquiera puede pensar de qué profesor, por ejemplo, ¿no? Otro, mi mejor amigo José, ¿no? Ingresó a la universidad. Quiero yo dar alguna explicación, ¿no? Mira, entonces, para que sepas, para que afiances lo que acabas de decir. Muy bien, chicos, ya se habrán agotado de tantos sujetos, estarán odiando al sujeto, pues ese es el sujeto, ¿no? Les he presentado como si estuviera presentando a una persona. Ese es el sujeto dentro de la oración. Hermoso, ¿no? El sujeto, pues nos da muchos datos. Muy bien, chicos, ahora ustedes van a reconocer a su sujeto en sus oraciones. Para eso se van a las actividades. A ver, chicos, nos vamos a las actividades. Qué bien el sujeto, ¿no? Tiene tantas cualidades, ¿no? Tiene su núcleo, tiene modificadores y tiene aposiciones, ¿no? Muy bien, veamos entonces, chicos, lo vamos a encontrar en el texto. Ahí, veamos dónde lo encontramos. Si alguien por ahí se adelanta a la misa y me sirve de secretaria, ¿dónde está el sujeto? A ver, ¿nadie encontró al sujeto? Acá está, página 100, chicos. Estamos en la página 100, actividades, libro de actividades. Estaba bien oculto el sujeto. Y justamente vamos a ver a sus clases y estructura, ¿no? Tiene una estructura, entonces, el sujeto. Tiene núcleo y tiene modificadores, que son palabras que están alrededor del núcleo, ¿no? Ok. Vamos a ver si han entendido. Completa el siguiente esquema. Vamos a clasificarlo primero al sujeto. Hemos visto que tiene clases, ¿no? Listo. Con la presencia de él. ¿Cómo se llamaba cuando aparecía el sujeto escrito o hablado? Expreso. Y cuando no aparecía, ¿cómo se llama? Tácito. Tácito. Entonces, el expreso ya lo tenemos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, lo expresamos, tanto en forma oral como escrita. Y el tácito es cuando está sobreentendido. Mira ese nombre. Acuérdense de taza, ¿no? Tácito. Viene eso. Cuando está tácito quiere decir que está sobreentendido. No se lo va a escribir, se sobreentiende, ¿no? No se le pronuncia ni se le escribe. A eso se le llama tácito. Correcto. A ver. ¿Cuándo se clasificaba en simple? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo vemos? ¿Por qué lo clasificábamos en simple? ¿Qué tiene que ver el sujeto? A ver, el simple y el compuesto, ¿por qué estaría clasificado? ¿Por qué creen? ¿Cómo será su clasificación? Pues por la cantidad de... En el simple es un solo núcleo y en el compuesto es más de dos Correcto. núcleos. Entonces, esa clasificación es por la cantidad de núcleos, ¿no? Es decir, cuando tenía un solo sujeto, un solo núcleo, era simple. Y cuando tenía dos, era llamado, o más de dos, era compuesto. ¿Qué pongo, Miss? En el rectángulo grande pondré por la cantidad de núcleos, ¿no? Ahí veo, se clasifica por la cantidad de núcleos en simple y
En simple y ¿Compuesto? compuesto. Muy bien, correcto. Ahora veamos, por si realiza o recibe la acción. A ver, Activo ¿cómo se le y llamaba? pasivo. Activo y pasivo, correcto. Cuando no hacía la acción directamente el sujeto se le llama activo, pero cuando no hace la acción directamente, sino recibe la acción, se le llamaba pasivo, ¿no? La luna, el vidrio fue roto por Braulio, por ejemplo. Braulio no aparece haciendo directamente la acción, ¿no? Pero está apareciendo de forma pasiva, ahí, ¿no? Ya. Mira, tú puedes utilizar así la oración. A veces cuando le dices directamente, pues se hiere, ¿no? El que contestó la respuesta, dice, el que contestó la respuesta fue Fabricio. Fabricio no está haciendo directamente la acción, ¿no? Está recibiendo esa acción. A eso se le llama pasivo. Él está siendo pasivo. Es diferente decir, Fabricio, ¿no? Resolvió o contestó las respuestas, por ejemplo, ¿no? O la mayoría de las respuestas. Es diferente de decir, la mayoría de respuestas fue dichas por Fabricio. Ahí Fabricio no está haciendo directamente la acción, ¿no? Está recibiendo la acción. Ok. Número 2. Vamos por ahí, ya tenemos la idea. Ahora vamos a subrayar el sujeto de las siguientes oraciones. Ya saben que no siempre está delante, ¿no? Porque el sujeto puede estar pasivo, ¿no? Listo. Vamos a ver. Primera oración. Distintas etnias habitaron y habitan el territorio del Perú. Si primero ubico la acción, ¿no? Me pregunto, ¿quiénes o qué habitaron y habitan el territorio del Perú? Las etnias. Las distintas etnias, pues no te comas, solamente etnias, no dice las etnias, distintas etnias dice, todo eso es el sujeto. ¿Ok? Ok, entonces chicos, atentos, primero tengo que ubicar al verbo para hacerle la pregunta, ¿no? Para ver quién está haciendo esa acción, o está hablando de un estado, pero ¿quién hace? Primero tengo que ubicar el verbo. Ok, si dice, el hombre ha tenido que esforzarse para desarrollar. ¿Cuál es el verbo? Ha tenido, ¿no? ¿Qué cosa ha tenido? A ver, pregunto, ¿quién o qué ha tenido que esforzarse para desarrollarle? ¿Quién? El hombre. El hombre. El hombre, ese es el que está haciendo, de él es el que se está hablando, ¿no? Pues tengan en cuenta, por eso el concepto, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. ¿De quién se está hablando ahí? Pues del hombre, correcto. Veamos en la tercera oración, ahí viene más observación, dense cuenta. Dice, en la música destacan las danzas como la marinera, el festejo, el tondero, el huayno y el huaylas. ¿Quiénes son? ¿De quién se está hablando? De la música. No. Mira que ahí dice en la música, no dice la música destaca, no dice. Fíjate bien. Entonces, ese no es el sujeto. ¿De quién se está hablando? Si yo Danzas. Las danzas. solamente de las danzas, Sí. no. De todo. Se está hablando de las danzas como la marinera, el festejo, el tondero, el huayno y el huaylas. Todo eso es el sujeto, chicos, de todo eso se está hablando. ¿De qué? Que en la música, ellos, todo eso destacan ¿dónde? En la música. ¿Se han dado cuenta? Ok.
Recuerden que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. ¿De quién se está hablando? No de la música. Se está hablando de las danzas. ¿Por qué? Porque dice mi oración. En la música destacan las danzas como la marinera. ¿De quién se está hablando? De las danzas, ¿no? Que son las que destacan en la música. ¿Te das cuenta de que el sujeto no puede ir con la palabra en, a, para, ¿no? Porque esos son los que están haciendo la acción, no están haciendo la acción, sino están recibiendo. En ese caso, las danzas como la marinera, el festejo, el tondero están recibiendo la acción, ¿no? ¿De qué? De que son músicas, ¿no? Son músicas. En la música destacan esas, entonces, ¿de quién se habla? De esas danzas, ¿no? Ok. Veamos en la D. La cultura peruana es una gran mezcla de componentes de distintas etnias. ¿De quién se está hablando? La cultura peruana. Correcto, ahí sí fácil porque está adelante, ¿no? Listo, ahí es fácil. Porque si yo le digo, ¿quién es o qué es una gran mezcla de componentes de distintas etnias? La cultura peruana, ¿no? Listo. Ya saben, primero ubiquen al verbo para hacerle la pregunta, para estar, si no saben identificar de quién se está hablando, ¿no? O de qué se está hablando. Ok. Veamos. Por su variedad de platos, bebidas y postres, es reconocida la gastronomía peruana. ¿De quién se está hablando? De la gastronomía peruana. Claro, de la gastronomía peruana, no se está hablando por su variedad ni de los platos. Ah, ok, se está hablando ahí de la gastronomía peruana. Miren que ahí está al final, ¿no? En ese caso, la gastronomía peruana está recibiendo la acción. En ese caso es un sujeto pasivo, ¿no? No está haciendo directamente la acción. Ok. Vamos con la F. Tuvieron que hacer uso de su creatividad para dominar el espacio. Los antiguos pobladores. ¿De quiénes están hablando? ¿Quiénes tuvieron que hacer uso de su creatividad para dominar el espacio? Los antiguos pobladores. Correcto, ese es el sujeto, ¿no? ¿Qué acción han hecho? Tuvieron, ¿no? Que hacer uso. ¿Qué? ¿Hacer uso de qué? De su creatividad para dominar. ¿Quién? ¿De quién se está hablando? De los antiguos pobladores. ¿Ok? Esa es la pregunta que me tengo. ¿De quién se está hablando? ¿De qué se está hablando? ¿No? Ese es el sujeto. Ok. 3. Ahora, van a subrayar el sujeto y van a rodear el núcleo o núcleos. Sabemos que no solamente viene un núcleo, no puede venir dos, como por ejemplo, Juana y Juan. ¿Quiénes son los núcleos de los dos? No, Juan y Juan no lo podemos separar. Entonces, esos son dos núcleos. ¿Ok? Veamos. Sabemos que el núcleo es la palabra principal, que puede ser un sustantivo o un pronombre o un verbo, pero que esté en infinitivo, en ar, i. Así si lo buscamos. Si no, solamente es la palabra principal. Muy bien, leo la oración. Aún no vino tu hermano del colegio. Primero tengo que ubicar, chicos, el sujeto. Antes de ubicar el núcleo, no se atrevan todavía. Primero subrayo el sujeto. Pregunto, ¿de quién se está hablando? Dice, aún no vino tu hermano del colegio. ¿De quién se está hablando? ¿Tu hermano? Claro, ahí está en el medio el sujeto, ¿no? El sujeto está en el medio. Tu hermano, ese es el sujeto. De él es el que se está hablando, no del colegio, ni de venir, ni aún. ¿Ok? Estamos hablando de tu hermano. Ahora, hemos subrayado la palabra tu hermano. Ahora le pregunto, ¿cuál es lo principal? ¿La palabra tú o la palabra hermano? Hermano. Hermano, pongo, ese es el núcleo. Le pongo un círculo en hermano. Listo, la palabra tú ahí no me interesa porque no estoy buscando modificadores.
lo dejo solito a tú y le pongo como núcleo solo a la palabra hermano. Listo. La siguiente oración ahora van a tener muchos núcleos y vamos a ver. Dice, la carapulcra, coma, ají de gallina, coma, arroz con pollo y frijoles con seco son los principales platillos de nuestro país. ¿De qué se está hablando? ¿De quiénes están hablando? Los Los principales principales platillos de platillos. nuestro país. No, hijos, no. La carapulcra, ají de gallina, arroz con Correcto, pollo. ese es el sujeto, la carapulcra. De eso se está hablando. No se están hablando que son los principales. ¿Quiénes son los principales platillos de nuestro país? La carapulcra, el ají de gallina, todo eso tienen que subrayar. Ahora, ¿quiénes son los núcleos? ¿Quiénes son los núcleos? ¿Qué palabras son núcleos? Carapulcra, ají de gallina, arroz con pollo y frijol con seco. Correcto, todas esas palabras son núcleos. Carapulcra, no la, sino solamente carapulcra. ¿Qué más? Ají de gallina, arroz con pollo, frijol con seco. Todos esos son los núcleos. Mira, en ese caso, ese es un sujeto compuesto. Mira, bastantes, ¿no? Componentes tiene. Ese es un sujeto compuesto porque hay más de un núcleo. No los podemos apartar, no solamente estamos hablando de la carapulcra, ¿no? Sino del arroz con pollo, del ají de gallina y de los frijoles. La palabra y la no son núcleos, ¿no? Eso solamente están acompañando a los núcleos. Ok. La C. Llegó una carta para mí ayer. ¿De qué estoy hablando? ¿Una carta? Correcto, de una carta, ¿no? Estoy hablando de la carta que llegó para mí, esa carta, ¿no? Lo demás no es sujeto. El sujeto es de la carta. Una carta, subrayo una carta. De esas dos palabras, una carta, ¿cuál es el núcleo? Carta. Claro, pues, porque una no es ni sustantivo, ¿no? ¿Cuál es lo principal ahí? Carta, no la palabra una, ¿no? Porque yo puedo decir la carta, esa carta, ¿no? Yo puedo aumentar, pero lo principal es carta, ¿no? Porque lo demás son palabras a las cuales yo le aumento para modificar a ese sustantivo que me estoy refiriendo, ¿ok? Muy bien. Miss, ¿qué subrayo? Una carta es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo? Carta, nada más. ¿Ok? Bien. En lo siguiente, los profesores, estudiantes, directivos y padres de familia se encuentran comprometidos en las actividades. ¿De quién están hablando, chicos? De los profesores, estudiantes, directivos y padres de familia. Correcto, de todos ellos estoy hablando, ¿no? De todos ellos. Ahora, tengo el caso de que tengo varios núcleos. Entonces, entre los profesores, ¿cuál sería el núcleo? ¿Los o profesores? Profesores. Solo profesores pongo, porque puedo decir la profesora, el profesor, ¿no? Ah, pues solamente la palabra profesor es el núcleo. En estudiantes, pues ese solito, no tiene nada más. Pongo también círculo en estudiantes. En directivos también. Ahora les pregunto, en padres de familia, ¿cuál es el núcleo? ¿Padres de o familia? ¿Cuál es el núcleo en padres de familia? ¿Cuál es lo principal? ¿La palabra padres, la palabra de o la palabra familia? Padres. Padres, claro, porque solamente puedo decir padres, ¿no? Y los padres, ahí le han juntado de familia, ¿no? Eso ya es adicional, porque yo muy bien puedo decir padres y lo entiendo, ¿no? Sé que es papá y mamá, pero ahora le han puesto padres de familia, correcto.
La palabra de familia es algo adicional que le pongo, ¿no? Ese es un modificador extra. Ok. Listo, veamos con la E. Ni el desayuno ni las comidas están incluidas en el precio. ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? ¿Del precio, de la inclusión o ni el desayuno ni las comidas? ¿De qué? ¿Cuál es lo principal? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el ¿Es sujeto? el desayuno? ¿Solamente el desayuno? Ni el desayuno ni las comidas. Desayuno. Correcto, todo eso. Se está hablando ni del desayuno ni de las comidas, ¿no? De eso se está hablando. Todo eso es el sujeto. Ahora identifico cuál es el núcleo. Será ni, será el, será desayuno, en el otro lado serán Sí, comidas. será ¿Cuál es? desayuno, comidas. Correcto, el núcleo es solamente la palabra desayuno y comida, ¿no? Porque las palabras adicionales que les he puesto ni, porque podría decir las comidas, pero estoy metiendo las palabras ni, esas no es el núcleo, ¿no? El núcleo sería desayuno y comidas. Ok. Muy bien. Ya, vamos entendiendo, ¿no? Voy identificando al famoso sujeto que a veces en primaria se me hacían bolas y al final no sabía quién es el sujeto y a veces lloraba abrazando, ¿quién es el sujeto? ¿No? Y mamá te decía, yo, hija, yo soy el sujeto. Ya, pues bueno, ahí, miren. Entonces, vamos identificando al sujeto entonces. Número 4. Ahora te pide de que vamos a hacer un análisis sintáctico, es decir, vamos a así dividir núcleos, vamos a buscar sus modificadores, cuál es su estructura que tiene. Ese es hacer un análisis sintáctico. Es decir, vamos a buscar, vamos a separarle su estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene mi sujeto que voy a encontrar? Y dice, vas a hacer un análisis sintáctico y el sujeto de las oraciones y vas a ubicar el núcleo del sujeto y los modificadores, tanto modificadores directos, modificador indirecto y aposición. Ya les digo, ese análisis sintáctico es sacar todo eso de mi sujeto. Primero ubico el sujeto y le saco todo eso. Núcleo, ese es hacer un análisis sintáctico, ¿ya? Ver todo lo que compone a mi sujeto. Ese es hacer el análisis sintáctico. Muy bien, veamos, chicos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar al sujeto, ¿no? Para luego ver qué componentes tiene mi sujeto. Veamos. En la parte superior voy a ponerle la raya de dónde a dónde es mi sujeto. A ver, si alguno por ahí se trauma y no entiende lo que estoy hablando, bueno, voy a ponerle aquí. ¿Qué voy a hacer, Miss? A ver, voy a hacer lo siguiente. Tú tienes acá la oración, ¿no? Vamos a escribir ahí tu oración. Vamos a ver aquí. Tienes tu primera oración. Dice, en tu oración te dice trabajar, te dice, es la clave del éxito. Es la clave del éxito. Ok, esa es mi oración. Ya, lo primero que tú tienes que hacer es ubicar al sujeto y lo vas a subrayar, pero no aquí abajito, ¿no? Suponte que tú dices éxito es el sujeto, no le vas a poner acá abajo, sino acá arribita la rayita, ¿ya? Acá arribita le vas a poner la rayita. Pero veamos, yo los estoy haciendo confundir para que ustedes no sepan la respuesta, ¿no? Dice, trabajar es la clave del éxito. ¿De quién se está hablando? Si yo Trabajar. de trabajar, correcto. Trabajar es el sujeto. Ya les decía, cuando ven un verbo que está en terminación ar, ir, eso no es el verbo, ese es el sujeto. ¿Por qué? ¿Cuál es el verbo? Es de
¿Quién es la clave del sujeto? ¿Quién es la clave del éxito? Es trabajar. Ya saben, el que no trabaja nunca va a tener éxito, hijos. Ahí un consejo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues le pongo la rayita en la parte superior. Aquí es lo que les estoy diciendo, que le pongan la rayita ahí, ¿no? Ubicando que ese es el sujeto. Pues bueno, Miss, este es el sujeto. Incluso le pongo su nombre, ¿no? Ya, le voy a poner su nombre ahí. Sujeto tendré que escribir, ¿no? Ok, sujeto. Listo. Ok, sujeto. Y lo reduzco un poquito para que vaya arriba. Listo. Ahí le pongo. Y para darme cuenta incluso le pongo de color rojito. Listo. Ya está. Ya hice el primer trabajo. Ahora, ¿qué más, Miss? Ya me olvido de todo esto, ¿no? Imaginariamente todo esto lo borro. Voy a trabajar solamente con mi sujeto. Ahora, tengo que identificar primero el núcleo. De hecho, si es la única palabra, es mi núcleo, no tiene más, pues ¿para qué voy a buscar más? Debajito pondré NS, núcleo del sujeto, ¿no? Abajito, acá abajo, le pondré, pues, núcleo del sujeto, ¿no? Si mi sujeto ahí, ¿para qué me hago tanto problema? Si mi sujeto está formado por una sola palabra, le pongo directamente mi núcleo del sujeto es este. Feliz porque mi oración no tiene más. Listo. Ya está. Ya no lloro, no busco más porque ya está. Listo. Esa única palabrita de él, ¿no? Es lo principal. Listo, ya. No, ya no hay más mis. Listo, terminé. Perfecto. Paso a lo otro. Ya hice mi análisis sintáctico de esa oración, ¿no? Fácil. Ahí fue fácil. Muy bien. Vamos con la B. A ver, chicos. Hoy, ¿ustedes ya lo tienen escritos? Muy bien. Vamos con la B. Mi oración me dice, la clase de historia estuvo muy interesante. Un poquito más complicado, ¿no? La clase de historia estuvo, ¿qué dice? Muy interesante. Muy interesante. ¡Wow! Bastante. Listo. Ya, pero no por ser bastante está complicado, ¿no? Está más fácil que el anterior. Bueno, veamos, chicos. Si yo me hago la pregunta, ya, suponte que yo no sé identificar el verbo, ya estoy en la calle y no sé identificar el verbo, pues leo la oración. La clase de historia estuvo muy interesante. ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando, hijo? La clase de historia. Correcto, se está hablando de la clase de historia. Muy bien, todo eso entonces, chicos, no hay problema, todo eso es el sujeto. Porque de eso se está hablando, porque el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? Pero si tú sabes ubicar sabes quién es el verbo, tú le haces la pregunta. A ver, pregúntate, ¿quién estuvo muy interesante? La clase de historia. Pues bueno, si por ahí no te ayudas, tú te haces la pregunta, ¿de quién estoy hablando? Es de la clase de historia, ¿no? Listo. Ahora sí tengo que ubicar el núcleo del sujeto porque tengo varias palabras, ¿no? Ok. Veo, en mi sujeto tengo la clase de historia. ¿Cuál es lo principal de eso? Si yo no supiera qué es pronombre, qué es sustantivo, bueno, no me hago bolas, solamente me pregunto diciendo, a ver, niño, niña, a ver, señoritos, a ver, jovencitos y señoritas, ¿cuál es lo más principal? ¿Cuál es lo principal? ¿Será clase o será o será historia? ¿Cuál es lo principal ahí? Historia. Correcto, es historia. Como esa palabrita es lo principal, ese es el núcleo de mi. Ajá, le voy a pintar de celeste, le hago una rayita de color celeste, por acá le voy a poner esta. Le pongo de color celeste, ya lo ubiqué, eso es mi núcleo. Copio aquí. Listo, ¿ya? Porque eso es lo principal.
Si yo le quito los demás, puedo decir la historia, puedo decir solamente historia, ¿no? La historia estuvo muy interesante, mira, entonces, cuando yo también me puedo dar cuenta, si quito esa palabra ya no tiene sentido, ¿no? Si digo solamente la estuvo muy interesante, no tiene sentido, ¿no? Clase estuvo muy interesante, ¿qué clase, no? De estuvo muy interesante, no tiene sentido. Entonces, la palabra principal es historia. ¿Y cómo me doy cuenta? Si lo quito dentro de la oración, pierde todo sentido. Ahora veo que se le han juntado se le han juntado. Ok, no es historia, chicos, estamos mal. No es historia la palabra principal. A ver, yo siguiéndole la corriente, no es historia la palabra principal, chicos. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es lo principal? No es historia la palabra. ¿Cuál es la palabra principal? ¿Cuál es la palabra que si la quitan no tiene sentido la oración? ¿Cuál es la palabra principal? Es clase, ¿no? Clase, porque ¿qué es clase? Pues es una determinada sesión, ¿no? Puede ser, la clase estuvo muy interesante, tiene sentido, ¿no? Puede ser de matemática, de historia, eso es algo adicional. Pero lo principal acá es clase, es la clase. En realidad solamente es clase, ¿no? Porque eso es lo principal de esa oración, ¿no? Vamos a ponerle más abajo. Entonces, perdón, alguien por ahí me confundió, yo estaba hablando gato por liebre. Ok, muy bien. Entonces, en esa oración, clase es lo principal. Por ende, esto es el núcleo. Listo. Las demás palabras que están alrededor son palabras que la complementan. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver. Muy bien, y nadie, todos calladitos, siguen lo que la Miss les está diciendo. Muy bien. Entonces, el núcleo de ese sujeto es clase. ¿Qué palabras se le han unido la? Porque puedo decir también, ¿qué cosa? Esta clase, aquella clase, ¿no? Entonces, la es una palabra que se la une modificando a la palabra, al núcleo del sujeto. ¿Qué tipo de modificador es la? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de modificador directo? ¿Por qué? Porque esta palabra, si ven esta palabra, se le está uniendo directamente al núcleo. No hay otro enlace, ¿no? No hay otro enlace. Entonces, por eso se le llama modificador directo. ¿Ok? Vamos. Aquí le vamos a poner, entonces, de color rojito o cambiémosle de color. Pues bueno, le ponemos de color. Para hacerlo más corto, le vamos a poner en mayúsculas MD, que significa modificador directo, ¿no? Le vamos a poner de color verde. Listo, para verlo más, para caer en cuenta. Esto, entonces, la es un modificador directo. ¿Por qué, Miss? Porque es una palabra que se le une al núcleo directamente. Digamos, ¿qué otras palabras se le ha unido al otro costado? Porque todo eso es el sujeto, ¿no? Veamos, se le unió de historia. Ah, se le unió la palabra historia, pero estamos viendo de que no está directamente unido a la palabra clase. Hay un enlace de historia, porque yo no puedo decir la clase historia, ¿no? Para adquirir mejor la comprensión le tengo que unir con un enlace. Entonces, esta palabrita de historia, como tiene su enlace, es que, a ver, ¿alguien me puede decir? Bueno, ¿qué tipo de palabra es? Indirecto. Indirecto, ¿no? Porque la palabra historia se le está uniendo indirectamente al núcleo que es clase. ¿Ok?
Vamos a ponerle entonces indirecto. ¿Y cuáles son las iniciales de indirecto? Es MI. Solo que como yo le estoy cambiando copiando del otro lado, pues ahorita lo voy a cambiar. Es MI. No hay oposición, no hay otra cosa. Terminé con mi análisis. Listo. Ya le identificar a mi lindo sujeto que tenía ahí, ¿no? Listo. Ahora paso con la otra oración. Listo. En la otra oración voy a identificarlo, a ver qué oración primero me plantea. Es la C. Bien. A ver, la letra C. Listo. Vamos a ver, chicos. Aquí les voy a poner la oración. Les ayudo para que ustedes trabajen, pues no solamente copien, ¿no? La profesora, mira, van a hablar de la profesora de mi salón, no es de cualquier salón, es como si alguien estuviera diciendo la profesora de mi salón, ¿no? ¿Qué tiene la profesora de mi salón? Nos presentó, ¿qué cosa? Un video importante. Bueno, y lo demás que hayan escrito no nos interesa. Bueno, vamos a ver. Listo. Pero sí nos interesa, pero como no me alcanza, a ver, vamos a ver todo lo que hayan puesto después. Ustedes lo tienen en su libro. Muy bien. De mi salón nos presentó un video importante de nuestras raíces. Ahora pregunto, ¿de quién o de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? ¿O de quién se está hablando? Chicos, ¿de quién se está hablando? ¿De qué se está hablando? La profesora de mi salón. Están hablando de la profesora de tu salón, ¿no? De aquí se está hablando de ello. Perfecto. Entonces, yo subrayo eso, ¿no? Yo voy a subrayar todo eso. Aquí arribita le pongo, muy bien. Entonces digo que mi sujeto es la profesora de mi salón. No le puedo mutilar todo eso, de ella es la que estoy hablando, de la profesora de mi salón. Estoy diciendo que nos presentó un video importante, ¿no? De nuestras raíces. Ok, muy bien. De lo demás me olvido y solamente trabajo con la profesora de mi salón. Ahora tengo que ubicar el núcleo. Entre la profesora de mi salón, ¿cuál es lo más importante? ¿Mi salón o profesora o la de mí? ¿Cuál de las palabras es lo más importante? ¿Y qué es sustantivo? A ver, Profesora. profesora es lo más importante, ¿no? No me importa si es de mi salón, no es de mi salón, de donde sea, ¿no? Pero lo principal es la profesora, porque si yo le quito mi salón, no estoy hablando de mi salón, estoy hablando de esa persona que es profesor. Ok, entonces ese es el núcleo. Le pongo de color celeste y pues le pongo NS porque ya identifiqué mi núcleo del sujeto. Ok, le pongo ahí. Listo. Ahora veo que alrededor de profesora hay algunas palabras como la y de mi salón. Miss, ¿No? la sería modificador directo y de mi salón Claro. sería modificador indirecto. Ahí está. Perfecto. Ya lo ubicó Cristina. Sin más preámbulos, ya identificó quién es quién, ¿no? Por eso le pongo de los colores que estamos identificando. Muy bien. Entonces, le pondré así. La es modificador directo, Miss, porque la palabrita la está uniéndose a profesora, al núcleo del sujeto, sin ningún enlace. Miren, se está uniendo directo. Listo. En cambio, mi salón, la palabra mi salón, se quiere unir a profesora, pero está utilizando la preposición de. Por eso, Miss es un modificador indirecto. Listo. Listo. No es nada difícil, chicos.
A veces nos traumábamos, ¿no? Cuando estábamos en primaria, empezábamos a sudar frío cuando decíamos, ya, análisis sintáctico, guay, ¿qué es eso, no? Peor que las matemáticas le temía. Pero no es tan difícil. Muy bien, chicos. No es tan difícil, por ende ustedes se llevan de tarea esto. A ver, chicos, van a hacer de trabajo, van a completar sus oraciones, el número 4, desde la D hasta la I. Luego, ustedes hacen el 5, solamente tienen que ahí identificar y marcar los tipos de sujeto. Tienen que ver si tenía sujeto simple, sujeto tácito, ¿no? SE significa sujeto expreso, ST sujeto tácito, SS sujeto simple, SC sujeto compuesto, SA sujeto activo y SP sujeto pasivo. Tienen que marcar simplemente con una X donde corresponde cada oración, ¿ya? ¿Una oración puede tener más de una clase de sujetos? Sí, chicos. Por ejemplo, cuando es un sujeto expreso, cuando se dice, puede ser también un sujeto simple, ¿no? Porque está compuesto por uno solo o compuesto, ¿no? Y puede ser también un sujeto activo. Por eso te ponen en una sola oración, un solo sujeto puede tener más de una clase, ¿no? El número 6. Pues elabora oraciones que contengan las condiciones requeridas. Te dicen que tenga 3 núcleos. Ah, ya, fácil. Pondría mi oración así. Los frijoles, las alberjas y, por ejemplo, ¿qué más podrías? Y el maíz son cereales o granos. Listo. Ya hice una oración con 3 núcleos. Otro. Un núcleo que sea pronombre. Ya. Pronombre. Ella es una mujer muy hermosa. Ya, ella es un pronombre. Perfecto, ya lo hice mi oración. Otro, dice, un núcleo que sea adjetivo. Ah, que sea adjetivo. ¿Cómo podría ser? La hermosa, ¿no? La hermosa salió de su casa. Hermosa es adjetivo. Y ahí hice como, ¿no? Lo otro, 2 modificadores directos. Ah, puedo decir, por ejemplo, el carro rojo. Modificadores directos, mi núcleo sería carro y mis 2 modificadores es el y hermoso o amarillo, por ejemplo, el carro amarillo. Ya ahí hice mi oración. Listo, no hay ningún problema. Pues para no hacerles tanto problema, solo háganlo el ejercicio 5 y 6. Lo demás lo vamos a hacer aquí en clase, aunque no está tan difícil tampoco, ¿no? Porque es observar tu imagen y vas a elaborar oraciones relacionadas con la identidad nacional. Luego, analízalas sintácticamente. Es decir, por ejemplo, la marinera es un baile oriundo de nuestra costa del Perú. Estoy haciendo identidad nacional, ¿no? Otro, pues nuestras danzas son las más hermosas del mundo, ¿ya? Otro, por ejemplo, el pollo, el arroz con pollo es un plato es un plato delicioso, por ejemplo, ¿no? Ya, algo así, ¿ok? Y luego, claro, tengo que buscarle la estructura para que practique. Y por último, elabora oraciones empleando un sujeto que cumpla las siguientes solicitudes. Si me dice, debe tener sujeto expreso, quiere decir que lo tengo que expresar, ¿no? Lo tengo que escribir. Por ejemplo, digo, la gallina, sujeto simple, gallina, la gallina solito, no gallina, hay un núcleo, es sujeto simple. Y dice, sujeto activo, la gallina come maíz. Ahí hay sujeto activo porque él mismo está haciendo, el sujeto está haciendo la acción. Punto. Ya no hay más, solo que me dicen que termine la oración, pues la gallina come maíz. El sujeto la gallina cumple con todas esas características, ¿no? Que es sujeto expreso porque lo estoy expresando la gallina,
El sujeto simple sí, porque tiene un solo núcleo, gallina. Y sujeto activo sí, porque él es el que está haciendo la acción, no está recibiendo la acción, ¿no? Si diría pasivo, sería el maíz fue comido por la gallina. Ahí sí, ¿no? Eso sería un sujeto pasivo. Ok, muy bien. Eso es todo, chicos. Sí lo pueden resolver de sus oraciones. Y tenemos clases, todo hasta el número 8. Y chicos, rápidamente lo pueden hacer hasta el día miércoles. Creo que tenemos la siguiente clase. Hasta ese día pueden ir enviando, chicos. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos, chicos, y les doy el permiso de poder pegar la teoría para que no se aloquen ahí. ¡Ah, tenemos que copiar! No, lo pueden imprimir y lo pueden pegar. ¿Ok? Lo esencial es que hagan las actividades más que copiar los conceptos. Lo deben tener, sí, para revisar. Ok, chicos, nos vemos. Vayan al receso, descansen, se lo merecen.